Bueno, hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento, ¿verdad? Que ya está muy próximo. Y vamos a tocar ciertos pasajes que tenemos por aquí, ¿verdad? Y demás información. Bueno, vamos a comenzar con 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, bueno, aquí está mal traducido, dice porque no vendrá pecado. En verdad debería decir, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A ver, no es una traducción, es que está mal puesto eso, ¿no? Pero bueno, ya os lo digo yo bien. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado y hijo de perdición. Digo lo de revele porque en donde pone y se manifieste el hombre de pecado, realmente en las escrituras antiguas, en una transliteración, que es lo más fiel a las escrituras, y no en una traducción, está escrito revele, que no es lo mismo que manifestarse. Por ejemplo, cuando un fichaje que ha hecho un club, ¿no?, se manifiesta, por ejemplo, es cuando se presenta, cuando, no sé, cuando hacen un vídeo de él, entonces todo el mundo lo ve y tal, pero cuando todo el mundo lo sabe, eso es revelarse. El club ha revelado el fichaje, ha puesto un comunicado, por ejemplo. Entonces esto es a lo que vamos. Realmente el anticristo, como dice, y se revele el hombre de pecado. Esto es el anticristo, ¿no? Entonces, vamos a leerlo más profundamente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, aquí se está refiriendo a Cristo, a buscar a su iglesia, porque esto es una carta a los tesalonicenses, o sea, a la iglesia, y no vendrá Cristo a buscar a su iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta que, como vemos, venga la apostasía y se revele el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea que un condicionante para que nosotros, la iglesia, los que ya hemos creído el evangelio, que nosotros no morimos porque Cristo nos quitó la muerte, y ya sabemos de qué manera nos quitó la muerte, ¿no? Pues muriendo él. Pero bueno, entonces, todos los que hemos creído el Evangelio, todos los que hemos creído que Cristo nos quitó la muerte, esto fue lo que hizo Cristo, quitarnos la muerte. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, va, ¿verdad?, a ser arrebatada con un condicionante. Si que antes se cumpla esta condición, la iglesia no va a ser arrebatada. Que venga la apostasía, primer condicionante, ya está cumplido. ¿Cuál es el otro? Que se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. A nosotros la iglesia se nos va a ser revelado quién es ese anticristo, y cuando se nos sea revelado, ahí seremos arrebatados. No sé si cuando nos sea revelado seremos arrebatados al momento, seremos arrebatados después de un tiempo, no lo sé. Lo único que sé, y es lo que está escrito en las escrituras, que es lo que está revelado de momento por el Señor, es que cuando nos sea revelado el hombre de pecado, todos los condicionantes para que pueda ocurrir el rapto ya se habrán dado. Y ahí puede ocurrir en cualquier momento, ahora no. Si ahora nos fuese revelado el hombre de pecado a la iglesia, ahí sí se podría dar el arrebatamiento. No sé si en el mismo instante o dentro de un tiempo, pero de que se podría dar, se podría dar. Ahora mismo no se puede dar porque no ha sido revelado el anticristo a la iglesia. Un ejemplo, por ejemplo, soy yo, que estoy velando. Obviamente no soy aquí la iglesia de antiguos tiempos, que eso eran héroes comparado con la iglesia tibia y paupérrima que somos ahora, pero sí que podemos velar. Yo, por ejemplo, estoy velando, a mí no me ha sido revelado quién es el anticristo, y eso quiere decir que aún el rapto no viene. Cuando me sea revelado quién es el anticristo, perfecto, el rapto puede venir, porque dice Dios que él mismo, en su persona de Jesús, no vendrá hasta que venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, hasta que se cumplan estas dos condiciones. No vendrá por la iglesia en el arrebatamiento. Una cosa a tener en cuenta en cuanto al arrebatamiento. Vemos también en Salmos 90:10, un pasaje muy conocido por muchos: los días de nuestra edad son 70 años, y siendo más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? Entonces, también, de hecho, están en otros pasajes, en otros ejemplos de la Biblia, que una generación realmente, para Dios, son 80 años. Realmente son 80 años una generación para Dios. Hay muchas personas que a lo mejor dicen que no sé, que son 100, tal. Hay muchos pasajes de la Biblia que afirman una y otra vez que son 80 años. Bueno, no son muchos, son algunos cuantos, pero suficientes para afirmar que Dios está diciendo esto. Entonces tenemos que tener en cuenta que si este pasaje lo aplicamos a la nación de Israel, que actualmente, como vemos, tiene... ¿Cuántos años tiene Israel? Tiene 73 años, ¿verdad? Se independizó el 14 de mayo del 48, entonces, de 1948, entonces Israel tiene 73 años.
tenemos que tener en cuenta que obviamente la gran tribulación dura 7 años, entonces 73 más 7 pues daría justo o ya prácticamente no daría, porque ya sería, ¿no? Ya sería como agregarle más tiempo a esos 80 años. Entonces, un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que si realmente esto estaba siendo profetizado para la nación de Israel, el rapto debe ocurrir ya. De hecho, el rapto es que debe ocurrir ya, está muy cerca de suceder. Si es que esto no estaba profetizado en cuanto a la edad a la nación de Israel, aunque sí que es cierto que una generación son 80 años, entonces Dios se puede esperar un poco más de tiempo por misericordia. De hecho, Él ya lo revela, que se espera un poco más de tiempo por misericordia. Ya lo dice en distintas ocasiones. Por ejemplo, en el arca de Noé, se esperó un tiempo a cerrar las puertas del arca, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, por aquí, ¿no? En Apocalipsis 4, en donde dice aquí: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, obviamente aquí, en manera de simbolismo, porque Juan representa a la iglesia, se está simbolizando el arrebatamiento de la iglesia, obviamente, en Apocalipsis 4. De hecho, tenemos que tener en cuenta esto, porque al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, eso quiere decir que ahí la iglesia fue arrebatada. Juan subió al cielo, no, fue simplemente, no sé si podría decirse una visión, etcétera, etcétera, pero es un simbolismo de que la iglesia va a ser arrebatada y posteriormente, como vemos, en el capítulo 5 ya fue arrebatada, en el capítulo 6 comienza la gran tribulación. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que obviamente la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Por este ejemplo, primero el arrebatamiento, luego los sellos. Primero el Señor pues, no se va a autolesionar a sí mismo, no va a cargar su ira contra sí mismo, contra gente que es justa por su fe, aunque si bien es cierto que somos malvados. Entonces hay muchos ejemplos que obviamente nos dan a indicar que efectivamente la iglesia ha sufrido tribulación por manos de los enemigos de la iglesia, pero no por manos de Dios. Vemos, por ejemplo, lo que le pasó a Lot. Fue sacado y Sodoma y Gomorra, ¡pam!, para abajo. Pero Lot fue sacado, junto de hecho con su familia, aspecto muy importante. Orar por nuestros familiares para que también sean salvos de la ira. Al igual como también le pasó a Noé, que entró también su familia. Entonces, vemos que los sellos comienzan después del arrebatamiento. Aspecto importante también. Mateo 24, 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Aquí el Señor está hablando de que todo esto, bueno, se está refiriendo a con todo esto de el arrebatamiento y la gran tribulación. Todo ya pasó, ¿verdad? Pero ¿cuánto pasó? En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Aquí se está refiriendo el Señor a que la nación de Israel no va a pasar esta generación de Israel. Sabemos que una generación son 80 años. Entonces tenemos que tener en cuenta, obviamente, el arrebatamiento está muy cerca, está a punto de venir. Faltará más tiempo, más poco tiempo. El Señor puede esperarse más, puede esperarse menos, pero falta poco tiempo. No sabemos cuándo, pero poco. También vemos por aquí, ¿verdad? En Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como estaban en los días de Noé. Pues así, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, aquí se está simbolizando el tema de, por ejemplo, casarse hombres con hombres o mujeres con mujeres. Dice, sí, y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Ahí está, que esto se podría traducir hasta el día en que la iglesia entró al cielo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino la gran tribulación y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está. Ahí está. Tenemos también que tener en cuenta que está en Juan 14:3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis. Sí, efectivamente aquí había otra traducción. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es una promesa de Cristo que le dio a su iglesia. ¿Y qué dice? Que Él obviamente se va a ir al cielo, pero que nos va a preparar un lugar, ya sea en tema de mansiones celestiales o en tema de cuerpo glorificado. Aquí puede estar refiriendo el Señor a las dos cosas perfectamente, en cuanto al lugar se refiere. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está, el Señor vendrá otra vez a por nosotros, a por la iglesia. No a reinar sobre la tierra, a por la iglesia. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Otro ejemplo de que el arrebatamiento es totalmente bíblico. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está, a mí mismo, porque somos parte de Él. Literalmente nosotros somos Dios, literalmente. No somos la cabeza, no somos Dios. Somos dioses, de hecho, con D minúscula. Dios lo declara en la Biblia, porque somos como Él, somos semejantes a Él, cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros somos parte de Él. Literalmente somos Dios, somos dioses, somos parte de Él, somos un cuerpo suyo, literalmente. Un dedo, no sé, el cerebro, un ojo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos Dios, estamos en Dios y somos Dios. Pero obviamente el verdadero Dios, lo que es Dios, al que se le tiene que adorar, que es la cabeza, el que es Dios, es solamente Jesús, eso es obvio. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que si no estamos ligados con Dios, no estamos con la vida eterna, no tenemos vida eterna, entonces jamás seríamos salvos. Ahora, al formar parte de alguien que tiene vida eterna, como lo es Dios, viviremos para siempre junto a Él. ¿Y todo por qué? Porque nuestros pecados no recaen sobre nosotros, porque recayeron sobre Cristo. Entonces, ¿qué más dice? Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí obviamente se está refiriendo a su reino celestial, al cielo. Al reino de los cielos. Entonces, bueno, básicamente era explicar esto, ¿sí? Y nada, tened en cuenta que ya el rapto está a punto de suceder. Maranata, Cristo viene pronto. Nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.